Vale. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Vamos a empezar la tutoría número 11 de la asignatura de Estado y Sistema de Bienestar. Os recuerdo que hoy terminamos ya la asignatura. Ya es el último día, así que le damos muchísima caña ya a full por el examen, que espero que hayáis aprovechado las fiestas, las navidades y todo para darle caña. Aunque si me decís que la vida da mucha caña en navidades, yo me lo voy a creer muy poco, ¿vale? Así que no podéis desaprovechar la oportunidad de dar la hora fuerte, ¿vale? Vamos a compartir un segundito la pantalla para que todo el mundo pueda ver la transparencia. Vale, yo creo que ya estamos en el tema. Bueno, recordad que estábamos viendo el tema del trabajo social y los servicios sociales. Y antes de la fiesta vimos, digamos, la dimensión internacional, ¿verdad? Estuvimos viendo todos los organismos internacionales que tenemos, también vimos algo europeo. ¿Vale? Y estuvimos entendiendo mucho de lo que era el trabajo social a niveles internacionales, que en algunos casos se hablaba de servicio social, etcétera, etcétera, y las conexiones que tenía con los grandes organismos internacionales y mundiales y la cooperación que se establecían entre ellos, ¿vale? Recuerda que estuvimos dando a la Federación Internacional de Trabajo Social, las de escuelas de trabajo social, estuvimos también viendo algo de la NAS y todo este tipo de cuestiones y cómo se combinaban con dimensiones, como por ejemplo en la parte de, por ejemplo, de mujer, SIDA, personas mayores, menores, todo ese tipo de cositas las estuvimos viendo. Pero os decía que nos quedaba la pata principal, que es la que más nos afecta a niveles profesionales y de intervención, que es precisamente la parte nacional y ver cómo funciona, ¿vale? Bueno, esa parte es la que vamos a explicar hoy y con eso ya terminaríamos todo el temario que entra en examen. Os recuerdo, vamos a ver servicios sociales y trabajo social. Y un poquito así se llaman los servicios sociales, el trabajo social y el tercer sector en España, aunque ya digo, tiene mucho más de trabajo social y básicamente servicios sociales que de trabajo social. En esta parte siempre se hace un poco de introducción, ¿vale? Introducción histórica, que en verdad ya conocéis mucho y tenéis mucha información de esto, con lo cual también os sirve de repaso. Vamos a algunos rasgos generales de la evolución histórica. En España, os va a poner el libro que el trabajo social ha tenido una estrecha vinculación siempre con las fuerzas religiosas. De hecho, hay como dos características fundamentales, no solamente en España, sino prácticamente en todos los sitios donde nace el trabajo social, donde se gesta el trabajo social, que por un lado la vinculación al mundo religioso o alguna religión, ¿vale? Como hechos filantrópicos religiosos de cuidado del prójimo, etcétera, etcétera, le podemos dar la dimensión que queramos. Y por otro lado, vinculado a mujer, ¿vale? Básicamente hablábamos siempre en sus orígenes de mujeres porque son las que se ocupaban como etiquetas sociales, estereotipos sociales y mandatos sociales en muchos casos de las cuestiones sociales, ¿vale? Y como la cuestión social es un cuidado, quienes cuidan son las mujeres, ¿vale? Y básicamente en ese parámetro nos hemos ido moviendo en la historia del propio trabajo social. Hoy día, pues hombre, hoy día hay presencia masculina muy fuerte, yo soy un ejemplo de eso, pero somos minoría los hombres en la profesión, ¿vale? Sigue siendo una profesión que está muy feminizada. Eh, Fijaros, os pone fuerza religiosa y filantrópica de actuación caritativa. Esto es muy importante. Recordad que al principio del trabajo social es como voy a ayudar a los demás porque hay que ayudar a los demás, somos muy buenas personas, somos buena gente, queremos, pero no como en términos de derecho, que eso vendrá un poquito después. Por eso os pone después obra reformista de la intervención concebida por Luis Vive. Luis Vive va a insertar una serie de cambios y de modificaciones y una serie de perspectivas de intervención muy sutiles, muy diferenciada de lo que normalmente en su tiempo y en su época se venía haciendo, que ya habéis estudiado en otras asignaturas y en otros temas, y que va a venir a avanzar un poquito de lo que van a ser esas estrategias nuevas del trabajo social más profesionalizado, no tan volcado en la filantropía o en los aspectos caritativos religiosos, ¿vale? Va a ser muy importante. Os decía, hay dos cosas en el inicio del trabajo social, que es la vinculación al mundo religioso y el tema de mujer. Pero el que realmente le da fuerza a esto va a ser el mundo industrial, la revolución industrial y las consecuencias, los denominados males de las sociedades industriales. Ahí es donde se va a ver la necesidad y la urgencia de tener una serie de profesionales que atiendan, ¿vale? Todo lo que sería el mundo de la precariedad, de la pobreza, de la miseria. ¿Por qué? Pues porque si no se atiende, se empieza a ver como elementos de riesgo de la paz social o del statu quo. Porque claro, la gente no come, la gente que hace, pues va a buscarse la vida, va a intentar comer, o la gente no le mola esos mares del mar industrial, esos abusos que se producen por parte de quienes lo contratan y se revuelven. A mejor estén ellos,
los obreros y sus familias, mejor estarán todos. Para eso se va a trabajar el Estado social, a todo el tema de las políticas sociales emergentes y, muy importante, las figuras profesionales que van a surgir. En España, o sin ir más lejos, ¿dónde va a surgir? Pues básicamente donde va a pegar el boom va a ser durante la época desarrollista de la Barcelona industrial de Cataluña, ¿vale? Ahí vamos a tener los grandes ejemplos de nacimiento de trabajo social, no exclusivamente, pero ahí digamos que se dan las circunstancias para que nuestro trabajo social nacional pues despegue, ¿no? A partir, os pone aquí, si nos vamos ya al siglo XIX, de evidentemente la revolución industrial, el trabajo social es una tendencia vinculada a la evolución de los derechos sociales, de las medidas de la política social y del desarrollo de los servicios sociales. Recordad que a más derechos sociales y en diferentes formas, políticas sociales y servicios sociales que estarían vinculados, más eres capaz de contrarrestar los males de la revolución industrial y por tanto más perpetúas el statu quo, más consigues aletargar revoluciones industriales o revoluciones de ningún tipo, perdón, revoluciones de clase en las revoluciones industriales. Mira, en 1822 se crea a través de una ley de establecimientos benéficos una serie de figuras importantes que se van ahí asentando y son históricas. O sea, también se crean en otros países, ¿no? Que son los hospitales. Recordad que el concepto hospital no es el hospital que tenemos aquí ahora mismo, sino estamos hablando de otros conceptos más tipo hospicio, ¿vale? O lugar donde se atendían determinadas poblaciones que podían ser de mucho tipo, ¿vale? Casas de socorro para atender a gente, personas en situación de necesidad o pobreza y concretamente las casas de maternidad que evidentemente iban dirigidos a mujeres y a niños, básicamente. ¿Vale? Las congregaciones femeninas se ocupaban de los pobres y la asistencia social se convierte en España en una profesión puramente femenina. ¿Vale? Tendrán que pasar muchas décadas hasta que esto, digamos, cambie de forma o de manera. Es una tendencia general internacional, no solamente es una cuestión española, sino que es una cuestión de la propia profesión. Muy, muy importante, también la conoceréis, la figura de Concepción Arenal, que es una figura vinculada a los orígenes de la asistencia social en España, es una de las grandes figuras internacionales del trabajo social, entre otras cosas. Wagner ha escrito, fue la primera mujer que entró en la universidad disfrazada de hombre, fundó la Cruz Roja, trabajó el tema de los derechos en las cárceles, se le llamaba la rehabilitadora, de rehabilitadora de viviendas benéficas, o sea, tenía una serie una cantidad de dimensiones impresionante y además la muchacha, como se aburría, pues la invitaban a dar conferencias por todo el mundo sobre cuestiones de atención social. Dominaba varios idiomas, en fin, era un portento, ¿vale? Concepción Arena. Si os gusta, busca información porque es muy interesante. Ella es una de las figuras principales en la evolución histórica del trabajo social en España. Si nos metemos ya en el siglo XX, es muy importante los cambios contextuales, sobre todo en el estilo de atender a la pobreza. Para ello, nos vamos en 1903 a cositas que ya conocéis, como son el IRS, ¿vale? O denominado también Instituto de Reformas Sociales, ¿vale? Que es un organismo que venía de otros anteriores, ¿vale? Que fue una comisión de reformas sociales años anteriores, que son organismos ya oficiales, es decir, estamos hablando de estados que son interventores o intervencionistas en lo social, son estados tipo social, que son la antesala de los estados de bienestar y ya aquí se está trabajando políticas sociales en un sentido muy concreto, ¿vale? Este Instituto de Reformas Sociales, un poquito después, se convertirá en el Instituto Nacional de Previsión y en 1920 de ahí surgirá el primer ministerio que se llamó de Trabajo, ¿vale? Integró organismos anteriores, etcétera, etcétera. Si os dais cuenta, es la regulación orgánica, la gestión por parte de los estados de lo que son las cuestiones sociales. Pensad que el Ministerio de Trabajo era para atender temas de derechos laborales, temas de trabajo, y de ahí se gestará un poquito después todo lo que es el nacimiento de las propias seguridades sociales. ¿Vale? Hubo una notable intervención del Estado en ese siglo o a partir de ese siglo y muy importante la formación del trabajo social en España encuentra sus manifestaciones iniciales en 1937 cuando nació, depende del manual, os ponen diferentes, algunos matices los años, pero nació la primera escuela de formación social en San Sebastián. ¿Vale? Hay quienes que la ubican un poco en Madrid, otros la ubican en Barcelona. Es verdad que más o menos también vamos a tener, recordar, 37. Estamos en plena guerra civil. Recordad que un poquito antes ya teníamos otra escuela centralizada también por otro lado. En fin, hay algunas divergencias según los libros. Pero bueno, este libro os pone el 37 concretamente en la escuela de San Sebastián y que os lo adelanto, esa escuela de San Sebastián, cuando el golpe militar
fascista de Franco toma Madrid, esa escuela al poco pasará a ser Madrid, se centrará en Madrid, ¿vale? Se centralizará en Madrid, pero ya digo, antes se había creado otra. Bien, con la Segunda República, la tenemos por ahí, ¿vale? Es muy importante porque implicó un reconocimiento de la asistencia social por los movimientos obreros y por el Estado. Eso supuso un gran cambio político-social. Si la Segunda República hubiese cuajado, no se hubiese producido el golpe de Estado, muy probablemente hubiésemos sido punteros a niveles sociales internacionales, ¿vale? Porque esa Segunda República era muy, muy social y muy prosocial, ¿vale? Pero ahí quedó, evidentemente no cuajó absolutamente nada. Con la dictadura de Franco nos situamos ya después de la Guerra Civil entre el 39 y el 57, la hegemonía de la intervención social es ostentada por la Hija de la Caridad y evidentemente por la sección femenina del movimiento. ¿Qué movimiento? El Falange. Falange, os recuerdo que es el movimiento fascista español, ¿vale? Falange, que es el que sustenta el franquismo durante los primeros 20 años. ¿Vale? Aquí va a haber como dos organismos interesantísimos que hacían la acción social, ¿no? En España. Uno, que será pre-golpe militar o hasta que Franco gobierne, que será el denominado el auxilio social, perdón, había uno anterior, perdón, sería el auxilio rojo, ¿vale? Que se llamó así, cuando durante la guerra, en la parte o en el bando denominado nacional, se creará el auxilio social, este desaparecerá después de la guerra y a partir del 42, ¿vale? Más o menos, va a entrar muy, muy importante la Iglesia Católica en los gobiernos franquistas. Recordad que la segunda parte del franquismo, Falange desaparecerá y entrará el Opus Dei, ¿vale? Será como la regeneración que produce ese movimiento y ya se va viendo de manera emergente Cáritas Española. ¿Qué tiene Cáritas Española? Pues Cáritas Española es muy importante en el nacimiento del trabajo social porque incluso va a crear una revista de tipo científica o pseudocientífica al principio, pero científica o con aspectos científicos que todavía sigue existiendo, que se llama la revista de documentación social de Cáritas, que va a estructurar muchos elementos un poquito más adelante, para el propio trabajo social. Entre el 58 y el 67 se inicia un cierto nivel de apertura al exterior y estabilización económica. Recordad que estamos en pleno aperturismo del movimiento franquista. Y el cambio es una variable influye en la cuestión social española. ¿Por qué? Pues porque se va a hacer más permeable y se va a poder entrar ideas que hasta ese momento no estaban entrando. Sobre todo las que vienen de Latinoamérica. Cuidado que las que vienen de Latinoamérica son marxistas, pero se suavizarán para que puedan entrar de forma, vamos a llamarlo legal, en el trabajo social español. Entonces no se hablará de trabajo social marxista, ni mucho menos, se llamará el trabajo social como agente de cambio, que será el concepto que se acuña aquí para intentar que entren esos documentos, ¿vale? Se inicia un cierto, ya digo, nivel de apertura que cambia muchas cuestiones. En el 63, muy importante, se promulga la ley de base de la seguridad social y además se constituye el FONA, que fue el Fondo Nacional de Asistencia Social, que es desde donde se financiaba, digamos, las políticas de asistencia social en ese momento vigente, ¿vale? El periodo tecnocrático, que es este que coincide con la segunda parte voy a poner otro color porque esto no se ve, eh, que se pone en la segunda parte del franquismo, ¿vale? Esa tecnocracia, evidentemente ya Falange no está, ¿vale? La parte más fascista se deja a la Iglesia, ¿vale? Esa parte de la dictadura de Franco supone para el trabajo social asumir un cierto interés por las ideas reformistas y sociales y la actualización de conocimientos. Sobre todo, porque esta gente que están en el gobierno están formados, muy cualificados y sobre todo vienen formados de universidades europeas, ¿vale? Y se traen esas ideas de elementos que se están poniendo en ese momento en marcha los estados de bienestar europeos que se están consolidando, por ejemplo, la propia seguridad social, ¿vale? Los servicios sociales y el trabajo social a partir o en la Constitución de 1978, ¿vale? Evidentemente los servicios sociales son de carácter universal, son el elemento central del llamado estado de bienestar, bueno, es uno de los elementos fundamentales, pero claro, para nosotros que de trabajo social y servicios sociales, pues para nosotros es súper importante. De hecho, en la Constitución ni siquiera se le llama servicios sociales, se le llama asistencia social, ¿vale? Competencia muy importante transferida dentro de la Constitución a la autonomía, al Estado de las autonomías, a las comunidades autónomas. Esa Constitución dice que en el artículo 148.1
20, el 20 en concreto, dirá que la asistencia social es una materia transferida a las comunidades autónomas. Por eso las comunidades autónomas, ¿qué ocurre? Pues que a partir de esas transferencias, recordad que la Constitución en el 78 nos empezamos a enterar cómo funciona unos añitos después y empezamos a legislar en base a ese tipo de cuestiones, entre el 83, 84, los años 80, ¿vale? Las administraciones van configurando el sistema público de servicios sociales que sustituye a la organización de la beneficencia. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Pues los años 80 se van creando las primeras leyes de servicios sociales, que se van a llamar así, en base precisamente a esa transferencia de competencia a las comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma va a ir sacando las suyas, ¿vale? Andalucía la va a sacar la primera en el año 88, tenemos otra ley posterior, de no hace mucho, en el año 88, y la va a hacer además de manera coordinada con el denominado plan concertado. ¿Vale? El plan concertado es el que organizará, luego lo explicamos un poco, la estructura de los servicios sociales tal y como nosotros la conocemos a nivel nacional, sin ser ley, ¿vale? Es un plan. También la finanza. El ámbito de actuación en los contenidos constitucionales que tienen que ver específicamente con los servicios sociales son solamente del concepto de servicios sociales, el artículo 34.4, que habla de la protección social y jurídica de familias y menores, el 42, derechos económicos y sociales de los trabajadores, pero cada una de estas pinceladas, todo lo que hay de servicios sociales o puede haber de servicios sociales y de intervención por parte de trabajadores sociales, ¿vale? El 48, que es el tema, son los temas de juventud, el 49, que son el tema de tratamiento, rehabilitación e integración de personas, bueno, aquí el lenguaje disminuido físico, psíquico y sensorial, nosotros no hablaríamos ya así. Como veis, el documento es muy antiguo. El artículo 50 es de las personas mayores, aquí se le llama tercera edad, tampoco decimos tercera edad ya, ¿vale? El 41 sería el tema de distribución de la renta de forma justa a nivel nacional y el 48.1.20, que os explicaba antes, es el que genera la transferencia no en materia de servicios sociales, sino en materia de asistencia social, que es como realmente lo pone la Constitución, ¿vale? Pero son los servicios sociales, claro. A nivel estatal, ya os decía, en los años 80 se crea el Plan Concertado, concretamente en el año 88, el Plan Concertado de Prestaciones Básicas en materia de servicios sociales. Creo que es el nombre corto, lo tiene hasta más largo, pero básicamente lo que viene a decir es cómo se estructuran los servicios sociales. ¿Vale? En ese plan concertado dice que todos los servicios sociales municipales o deben de ser de carácter municipal. Luego veremos que también hay una serie de leyes que son la ley de, no sé si viene en este tema, creo que al final sí se explicita un poquito, que son las leyes de bases de régimen local, pero bueno, ahora hacemos los matices. Esos servicios sociales que van a estar localizados, o sea, son servicios sociales de cercanía, de proximidad o descentralizados, que también se llaman, cinco prestaciones básicas. Todos los servicios sociales en España deberían de tener esas prestaciones básicas, luego cada comunidad autónoma puede ampliar todo lo que quiera, ¿vale? Y además se van a financiar en una parte concreta a través de este plan concertado, ¿vale? De tal manera que, para que yo voy explicando mucho del tema cuando lo leáis, los servicios sociales que recibe un ciudadano, una parte lo pone el Estado a través del plan concertado, otra parte la ponen las comunidades autónomas a través de sus leyes de servicios sociales, ¿vale? Y otra parte la pone ya la entidad local que ejecuta. Por ejemplo, si es ayuntamiento de más de 20.000 habitantes, pues por una parte lo pondrá el ayuntamiento, y si son diputaciones, porque cubra ayuntamientos más chiquititos, pues será la Diputación Provincial, ¿vale? Esa es la manera tripartita en que se financian los servicios sociales. Luego los centros y demás son de titularidad local, es decir, el centro de servicios sociales tal pertenece a un ayuntamiento o pertenece a una diputación, ¿vale? ¿Cuáles son esas prestaciones de servicios sociales? Pues son muy sencillas, ¿vale? La primera es el denominado SIVO o Servicio de Información, Valoración y Orientación, que es la puerta de entrada, ¿vale? El CORE o SCORE, Servicio de Convivencia y Reinserción, que es dedicado a familias y menores, ¿vale? El SAD, servicios de ayuda a domicilio, no específicamente o exclusivamente de personas mayores, sino de quien lo pudiera necesitar, pero vamos, la población mayoritaria siempre han sido personas mayores dependientes. Este servicio de ayuda a domicilio no es el mismo de la ley de dependencia. La ley de dependencia tiene su propio servicio de ayuda a domicilio y se financia con vía ley de dependencia. ¿Vale? Esto la gente de la calle no lo tiene por qué saber, pero vosotros sí que sois trabajadores sociales. SIVO, CORE, SA y el COSO
o SCOSO, que es Servicio de Cooperación Social, que es toda la vinculación con la red social, asociacionismo, voluntariado, todo eso de la comunidad. Y una quinta, que son las denominadas prestaciones complementarias o prestaciones económicas complementarias, ¿vale? Hay veces que estas prestaciones se dan desde el propio servicios sociales o se dan desde otra entidad o desde otra institución o desde otro ámbito, puede ser de la comunidad autónoma, etcétera, etcétera. Pero son prestaciones económicas de tipo complementario a una intervención, ¿vale? Bien, básicamente eso. Otras iniciativas famosas, ya muchas de ellas desfasadas, pero bueno, el plan gerontológico, plan de acción para las personas con discapacidad, claro que todo esto va cambiando mucho, ¿vale? Que teniendo muchos planes cada X número de años, ¿vale? Y evidentemente, algo que ya hemos explicado, los estatutos de autonomía, que es donde como autonomía te transfieren la competencia, tú tienes la competencia y creas una ley para decir cómo van a ser tus servicios sociales, ¿vale? Por eso depende de la comunidad autónoma en la que os encontréis, tenéis que dominar la ley de servicios sociales que en ese momento esté vigente, ¿vale? Muy importante. En el ámbito autonómico, pues sin querer lo hemos ido ya explicando, ¿vale? En España los servicios sociales adquieren adaptaciones específicas de servicios sociales de las diferentes comunidades autónomas. El término asistencia social se puede considerar como comprensivo de los servicios sociales o lo mismo que los servicios sociales, ¿vale? Es un sinónimo, y así se transfirieron con carácter de competencia casi exclusiva a las materias de servicios sociales y asistencia social a todas las comunidades autónomas por el procedimiento de la Constitución que os he explicado y por tanto las leyes a partir de ahí que se desarrollan, que son todas las leyes autonómicas de servicios sociales, yo casi todas son de los años 80. Algunas comunidades autónomas han tenido 2 leyes, 3 leyes, etcétera, etcétera. O sea, esto no tienen por qué ser siempre la misma. Yo digo, la andaluza ya va por la segunda ley. La primera era mejor. Los servicios sociales, el trabajo social y el tercer sector en la provincia y los municipios. Ya os he dicho. Técnicamente los servicios sociales, ¿vale? Se financian en una parte y se dan las directrices a nivel nacional, se legislan a nivel autonómico y ponen otra parte de financiación, pero se ejecutan a niveles locales. Y para entender eso, pues evidentemente tenemos que ver una serie de elementos. Por ejemplo, la Constitución española no atribuye ningún tipo de competencia a las corporaciones locales, limitándose a garantizar autonomía en la legislación de los respectivos intereses, ¿vale? Es decir, cada ayuntamiento no tiene esas competencias, pero pudiera ejercerlas en un momento determinado. ¿Qué ocurre? Que con la ley de base, la primera, ahí está, hay otra ley más, ¿vale? De base de régimen local del 85, ¿vale? Se crean una serie de marcos de actuación en materia atribuida a los municipios y a las provincias. Y dentro de esa, además, se hacen específicamente unas que tienen que ver con los servicios sociales, ¿vale? Y que afectan a los servicios sociales. Son estos artículos, artículo 25 y 26, que encomienda a estos municipios la prestación de estos servicios, ¿vale? Se pueden prestar por parte del ayuntamiento. Y el 25.1 específicamente se refiere a la capacidad genérica de los municipios para la gestión de sus propios intereses y se afirma que pueden promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a satisfacer las necesidades y aspiraciones de las comunidades, de la comunidad, perdón. ¿Qué ocurrió? Que con base a este articulado, muchos ayuntamientos, pues en pro de ayudar a sus vecinos y porque querían hacerlo, pues evidentemente van a poner en marcha pues, un montón de iniciativas de tipo de servicios sociales, ¿vale? El 25.2 especifica, entre otras, las materias de los servicios sociales, limitando su actuación a la legislación autonómica y estatal. Es decir, tú puedes hacer en servicios sociales lo que tú quieras, siempre y cuando no colisione con la normativa autonómica y estatal, pero puedes complementar, puedes mejorarlo y puedes aumentarlo, ¿vale? Entonces se pueden crear programas muy chulos. Y el artículo 28 que permite a estos entes locales realizar actividades complementarias a las de otras administraciones públicas, en especial a las relativas y ahí entrarían educación, cultura, promoción de la mujer, vivienda, sanidad y promoción del medio ambiente, con lo cual fijaros todos los ámbitos que están abiertos. Mediante este artículo se legitima al ayuntamiento para asumir nuevos servicios anteriormente no completados. Contemplado, perdón. El 36 establece como competencias propias de las diputaciones en la siguiente línea, que serían la coordinación de los servicios municipales entre sí, con la garantía de su prestación integral adecuada, la asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los municipios y la prestación de servicios públicos, ahora lo explico, de carácter en comunidades de carácter supramunicipal y en su caso supracomarcal. ¿Esto qué? Esto significaría que muchas veces, para que nos entendamos, tenemos el Estado, las autonomías, la comunidad autónoma y después las entidades locales. Esta ley establecía que básicamente quienes prestaban determinados tipos de servicios, por ejemplo los servicios sociales, eran municipios de más de 20.000 habitantes. Más de 20.000 habitantes. Y es el ayuntamiento el que hace todo esto.
¿vale? Pero ¿qué ocurre con los chiquititos? Pues los chiquititos lo que hacían, que como evidentemente un ayuntamiento pequeño no tiene la capacidad ni los recursos para poder hacer este tipo de políticas. ¿Quién lo hace? Las diputaciones provinciales. ¿Qué hacen las diputaciones provinciales? Bueno, pues yo contrato un trabajador social, vais a encontrar esto mucho en Sevilla, pues los chiquititos, y el trabajador social, la trabajadora social, los lunes está en un pueblo, los martes está en otro, el miércoles. Ese sueldo de esa trabajadora social, ese gasto de esa trabajadora social, lo pone una diputación y le pone X hora a cada pequeño ayuntamiento para que dé ese servicio, por ejemplo, ¿no? Es una forma. Pero también es verdad que se puede hacer de otra manera, por ejemplo, con municipios mancomunados, ¿vale? O que tienen carácter supramunicipal o supracomarcal. ¿Qué es eso? Pues imaginaros, Dios tiene una comarca y hay 7 pueblos pequeños. Bueno, pues 7 pueblos pequeños nos podemos juntar y crear una entidad mancomunada, una mancomunidad de municipios. Ya no somos chicos, ya somos grandes, lo que estamos es dispersos, pero podemos empezar a gestionar también servicios sociales. ¿Qué va a hacer? Pues normalmente la Diputación te va a ayudar, te va a estructurar, te va a ceder, te va a presupuestar, todo ese tipo de cosas, te va a financiar ese tipo de elementos. Pueden ser supramunicipales o incluso supracomarcales, aunque estén un poquito más alejados y estén incluso en diferentes entidades, digamos, territoriales, ¿vale? Bueno, con esto más o menos estaría explicado absolutamente todo de cómo funcionan los servicios sociales. Ya, no viene en el libro, no viene en el material, pero evidentemente cada comunidad autónoma tiene una ley de servicios sociales y cada ayuntamiento, etcétera, etcétera, o las nuevas leyes de base de régimen local establece nuevos procedimientos y nuevos elementos. Ya estaré aquí metiendo todos los programas, manera de protocolo de funcionamiento, son las variaciones que vamos a encontrar a niveles operativos y locales en trabajo social y servicios. Bueno, pues con esto hemos terminado, ¿vale? Con esto ya no tengo que explicaros más nada. Lo que sí, animaros a que le deis muchísima caña, a que estudiéis muchísimo, a que no os agobiéis, ¿vale? Estructuréis muy bien las cositas y que tengáis un fantástico examen el día que os toque. Ya sabéis que tenéis dos opciones. Una os va a caer el examen de mañana y otra os va a caer de tarde, ¿vale? Ya vosotros, vosotras, en función de vuestro trabajo, disponibilidad y también lo que os interese, pues vais viendo si os interesa más en la primera semana o en la última semana. ¿Vale? Y darle caña. Yo el próximo día estaré aquí también disponible en el horario habitual, pero no voy a dar contenido, no voy a grabar vídeo ni nada, sino simplemente, pues, si alguien tiene necesidad de consultar una duda o lo que sea, pues, sin ningún problema puede venir por el centro, puede conectar conmigo y yo puedo rápidamente, pues, intentar solventarle la duda que tenga, ¿vale? Bueno, pues lo que voy a hacer ya entonces es cortar la grabación y no me queda más que desearos muchísima suerte y darle muchísima, muchísima caña con los exámenes. Hasta luego. Adiós, adiós.